Vamos a estudiar un pasaje de Génesis muy interesante que nos enseña muchas cosas. Quiero decirles que la palabra es un pozo inagotable que nunca se agota, nunca se acaba. No quiero ser redundante, nunca se acaba. Según los estudiosos, los conocedores de todo esto, nos enseñan que la palabra tiene 70 caras, ¿verdad? 70 caras. Es como un pergamino que se va abriendo. Y si estudiáramos una cara de la Biblia una semana, tendríamos más de un año para poder estudiar, porque si el año tiene 54 semanas, todavía quedamos cortos. Por eso es que estudiar la palabra es algo primero que nos debe apasionar. Usted debe ser un apasionado de la palabra. Lógicamente, la pasión, ya lo expliqué en alguna ocasión, no hablo de una pasión humana solamente, sino de una pasión espiritual. Por eso es que los jóvenes pueden estar muy consagrados un tiempo cuando no comprometen su pasión. Yo bromeo con ellos, ¿verdad? Con respecto a los que ya tienen compromiso o los que están sintiendo algo por una chica o viceversa. Porque antes de conocer a la patoja, ¿cómo vivían con Dios? Cristian, apasionado, ¿verdad? Apasionado de la música, apasionado del privilegio, apasionado de aquí, apasionado de allá. Pero brota algo que no es pecado. Y ese algo es otra pasión. Pero el hombre no está hecho para manejar dos pasiones. Al hablar de pasión no estoy hablando de sexo, no estoy hablando de lujuria, no. Estoy hablando de algo personal, algo propio. Por ejemplo, una mujer se casa, tiene a su esposo, queda embarazada, nace el bebé. ¿Qué pasión tiene ahora? ¿Quién se lleva la pasión? ¿El bebé? ¿Y dónde quedó el esposo? Segundo plano. Eso pasa con Dios. Exactamente igual. Por eso los jóvenes tienen que tener mucho cuidado de no perder la pasión por Dios, por la nueva pasión. ¿Eh? Por eso dice que las pasiones humanas son peligrosas. Porque una pasión humana me aparta de la verdadera pasión. Si pudiéramos explicarlo semánticamente, diríamos que la pasión por Dios es una P mayúscula, que no es un sustantivo común, sino que es un sustantivo propio. La pasión por Dios tiene que ser con mayúscula. Esa pasión no la debo perder. Pero ¿qué sucede con nosotros como humanos? Que llega una nueva pasión. ¿Y qué pasa con la pasión hacia Dios? Pasa. Ya no servimos como debe ser, dejamos privilegios, abandonamos esto, ya no nos consagramos como antes, porque el corazón se divide. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? ¿Guarda tu dinero? No, guarda tu corazón, porque de ahí mana la pasión. ¿Ve? De ahí mana la pasión. Entonces, en un matrimonio también se puede perder la pasión por el esposo o por la esposa. Cuando el corazón se inclina por otra cosa, cuando viene el dinero y ocupa la pasión de esa persona, entonces ya la pasión que tenía por el amor de su esposo o su pareja pasa a un segundo plano. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y saber manejar las pasiones. Eso ha provocado mucha quiebra moral, mucha quiebra espiritual, mucha quiebra financiera, familiar y especialmente ministerial. Un pastor joven, por ejemplo, recién graduado del colegio teológico, apasionado por el ministerio, y lo da todo. Trabaja, estudia, construye su templo,
pero de repente se enrola en una pasión desordenada y ya sabemos lo que pasa. Abandona todo lo demás. Eso lo tenemos en la Biblia. El hijo pródigo se apasionó tanto por el dinero que dejó la casa del padre. Él andaba apasionado en el mundo, dándose gusto. Y entonces, en nuestra visión, le digo a los jóvenes, tengan cuidado. Con la misma pasión que tocabas tu guitarra antes de conocer al chico que te gusta, con esa misma pasión, porque va a llegar un momento en que se va a tener que dividir la cosa. Se va a tener que, por eso muchos recién casados dejan de venir a la iglesia, por la nueva pasión. Otra vez a la iglesia, ¿por qué no te quedas conmigo? Vaya pues. Y poquito a poco va derivando. Todo eso viene a cuenta por esta pregunta, ¿en dónde está? Dios es tan bueno, tan maravilloso, que nunca nos acusa de las cosas que nosotros hacemos. Nunca nos hace sentir mal. Somos nosotros los que nos sentimos mal. Es la culpa. Es la condenación que nosotros mismos tenemos por haberle fallado a Dios. Pero esta noche vamos a ver cómo Dios nos da la oportunidad de tener una explicación por las cosas que suceden en nuestra vida. Por eso es que necesitamos mantener el enfoque en la palabra de Dios. Cuando nosotros desenfocamos nuestro corazón, nuestro interés en la palabra de Dios, automáticamente, repito, otra pasión ocupa su lugar. Porque fuimos hechos para ser apasionados. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa? Trayéndolo al contexto, ¿qué significa? Amarás a Jehová tu Dios apasionadamente. Que no haya nada que te aparte. Por eso, cuando yo estudié estas cosas, encuentro que las pasiones me sirven a mí. Las pasiones me sirven, Dios me las puso porque me son útiles, pero no debo permitir que las pasiones me gobiernen. Por ejemplo, una pasión por mantenerme sano me exige cuidar mi dieta, mi vida física, mi buen dormir, toda la cosa, porque quiero permanecer sano. De la misma manera, la pasión por la comida me pierde. La pasión por los vicios, por la carne, por cualquier cosa. Entonces el Señor nos dice, amarás a Jehová tu Dios apasionadamente. Que no haya nada que te aparte de mí. Entonces, con esa base, nosotros podemos empezar a vivir de diferente manera. ¿Por qué a un hombre le cuesta levantarse a orar? ¿Por qué no cumple el papel sacerdotal de que todas las mañanas debe levantarse a poner leña en el altar y presentarse ante el Señor? Porque no tiene la pasión de levantarse, la pasión por la cama, lo gobierna. La pasión por el televisor, la pasión. Por eso es que el fútbol es una pasión. ¿Se han dado cuenta? El fútbol es una pasión porque el fútbol te saca de cualquier cosa. Es una pasión que arrastra. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y es lo que yo trato de darle. Por eso no importa que mi esposa no pueda venir, no, yo tengo que ir. No puedo dejar la pasión de Dios por otra pasión, por muy emocional y por muy hermosa que sea. Entonces, en Génesis capítulo 3, verso 9, se muestra la bondad de Dios, cómo es de grande la bondad. Primero, porque la pregunta que le hace el Señor a Adán, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahí nada más, siéntese. ¿Dónde estás? Dios sabía perfectamente en dónde estaba Adán y por qué estaba donde estaba. Dios sabe perfectamente cuando nosotros le fallamos. Él no necesita que yo le confiese mi pecado para que Él se entere. Él ya lo sabe. Es más, desde antes de que yo naciera, Él ya había pagado en la cruz, a través de su Hijo,
por mis pecados pasados para entrar a la salvación, los presentes que estoy cometiendo hoy y los que voy a cometer todavía. Él ya lo sabe y ya pagó todo eso. Por eso es que la salvación no se pierde. Se pierde el salvado. Esa es otra cosa. Entonces, el Señor sabía perfectamente en dónde está Adán. Pero esa pregunta nos lleva en su nivel sod, en el nivel del misterio. ¿Qué esconde esa pregunta? ¿Qué esconde realmente? Esconde un abismo de conocimiento. La pregunta que está ahí atrás de esa pregunta es: Adán, ¿hasta dónde has caído, mi hijo? ¿Qué te pasó? ¿Por qué fracasaste? Porque recuerde que Adán está escondido. Y antes del pecado, Adán tenía una relación hermosa con el Señor, cara a cara. Pero vino el pecado, se le atravesó, y ahora Dios, en lugar de decirle: Adán, ¿hiciste lo que te dije que no hicieras? No le dice eso. Le da la oportunidad de que Adán le explique qué fue lo que pasó. Lo que Dios le está diciendo a Adán es: Adán, ¿por qué caíste, mi hijo? ¿Qué te pasó? Esperando que Adán le dijera: Señor, perdóname, fui débil, no logré controlar mis emociones, me dejé arrastrar por lo que vi, perdóname por favor. ¿Qué hubiera hecho Dios? Lo perdona, lo perdona. Esa pregunta es la misma que nos hace a nosotros. ¿Por qué estás donde estás? ¿Qué te pasó? ¿Tomaste una mala decisión? ¿Hiciste algo que no debías haber hecho? O sea, Dios lo sabe. No sé si me estoy explicando. Este mensaje no es para una iglesia, este mensaje es solamente para los que se sintonizan con, ¿cómo le dijera yo? Con este nivel de enseñanza. Es la pregunta que nos hace. Por ejemplo, hoy vi un accidente, ahí por las torres financieras. Una moto estaba tirada frente a un carro. La pregunta que hace el policía, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué pasó? Eso es todo. ¿Qué pasó? La única diferencia es que el policía no sabe qué pasó. Dios sí sabe qué pasó. Pero nos da la oportunidad que nosotros le digamos qué pasó. ¿Se da cuenta? Dios es tan bueno que cuando nosotros pecamos o caemos en alguna situación difícil, esa pregunta nos viene a nosotros: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, fulano? ¿Qué te pasó? ¿Por qué caíste? ¿Por qué descendiste de tu relación conmigo? Porque si estás escondido es porque hiciste algo. ¿Qué te pasó? ¿Ah? Ahora viene con Eva en el verso 13. Leamos bien la pregunta porque la pregunta encierra mucho. Veamos en el verso 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? O sea, estoy estudiando las preguntas para encontrar las respuestas. La pregunta escondida ahí, porque cada pregunta tiene una pregunta escondida. La pregunta es: ¿qué andabas haciendo cerca del árbol del fruto prohibido? Ya lo puede ver ahí. No con estos ojos, sino con los otros ojos del misterio. ¿Qué es esto que has hecho, Eva? Recuerde que en el jardín habían 2 árboles y otro montón de árboles. Porque Dios dijo: produzca la tierra hierba verde y árboles que den su fruto. Así que el Edén está lleno de árboles. Pero en un extremo está el árbol de la vida y en el otro extremo está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les había dicho: de aquel árbol no vayan a comer. Entonces la pregunta: ¿qué es esto que has hecho, Eva? ¿Qué andas haciendo por esos linderos? Automáticamente, ¿cómo no vas a caer si estás en la frontera entre el bien y el mal? Eso pasa con nosotros. Eva debiera haber andado
viendo los árboles de este lado. Debiera haber andado viendo la bendición. Debiera haber andado observando y disfrutando la belleza de los árboles de la vida. Pero aquí hay otro misterio ahí atrás. Por naturaleza a nosotros nos gusta el peligro. Nos gusta el peligro. Por naturaleza el hombre tiene la tendencia de buscar el peligro sexual, el peligro moral, el peligro ético, el peligro físico. Si no, ve a los muchachos cuando van a esos centros recreativos, ¿qué buscan? ¿La piscina o tirarse de ahí arriba? Ese es el peligro. ¿Qué busca un hombre casado? ¿La oración, el rezo, la santidad o la tentación? Tentación. Y no importa si es un hombre de rezo, un hombre de oración, un hombre de púlpito. Es la tendencia natural. Entonces la pregunta a Eva es, ¿qué te pasó, Eva? ¿Qué has hecho? ¿Qué estabas haciendo tú en esa zona roja? Esperando que Eva le dijera, sí, Señor, perdóname. La curiosidad, metí mis extremidades, perdóname, no debiera haber andado aquí. Dios esperaba que Eva le dijera con sus propias palabras, me dejé llevar, Señor, perdóname. Lo mismo que nosotros hacemos cuando caemos en una situación de pecado, de deuda. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te endeudaste? Es que, Señor, perdóname, pero es que confía en mi propia prudencia, Señor, ayúdame, perdóname. Pero en lugar de eso, Adán, ¿a quién echó la culpa? Y Eva, ¿a quién echó la culpa? Y si la serpiente hubiera hablado, ¿qué hubiera dicho? A ver, serpiente, ¿qué te pasó? Que se me metió el diablo, Señor. ¿Se da cuenta? Hay una razón para que Dios pregunte. Dios no pregunta porque no sabe, porque no, hay una razón y la razón es para que nosotros tengamos una visión de lo que realmente sucede cuando hacemos cosas incorrectas. Un mal matrimonio, por ejemplo. ¿Qué te pasó? No es pecado de muerte. Es pecado que atenta contra mi integridad, mi futuro, mis finanzas, mi estabilidad emocional, incluso mi estabilidad física. Porque después vamos a ver otra pregunta, la misma pregunta en otra dimensión. Lo que Dios pregunta es, ¿qué te pasó? ¿Qué es esto que has hecho? ¿Me puedes explicar, Eva, qué andabas haciendo fuera del árbol de la vida? ¿Me puedes explicar, mi hija? Y Eva, como usted o como yo, le hubiera dicho, perdóname, Señor, pero la verdad es que yo lo vi bonito. Lo vi bonito, el hombre que vi, sí, me gustó, estaba chulo cuando lo vi. Y ahora me pega, me patea y todo, pero perdóname, ¿puedes hacer algo por ayudarme? O sea, lo que tenemos allá atrás es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que pasa, en cualquier nivel. Mira, ¿puedes decirme por qué estabas viendo esa película? Sí, Señor, perdóname, pero es que la verdad me la recomendaron y por curiosidad me la alquilé, Señor. Y mira, arruiné todo el asunto. Eso es todo. Una esposa que trata mal al marido, el Señor le podría preguntar, ¿qué es esto que has hecho, muchacha? ¿Me puedes explicar por qué perdiste el control? ¿Me puedes explicar por qué le respondiste así a tu esposo? ¿Me lo puedes explicar? O sea, Dios no necesita que se lo expliquemos. ¿Me estoy explicando? Pero tenemos que ponerle a Dios un poquito de naturaleza humana para poderlo entender por qué pregunta esas cosas que caen por su peso. Pero si nosotros nos vamos y desdoblamos la palabra y la desdoblamos, vamos a encontrar las mismas preguntas que me hace a mí. En una ocasión venía de Usulután como a las 11 de la noche, que me soltó el pastor y venía como 120. Y cabalito oí la voz que me dijo,
¿Te has puesto a pensar que si hay una vaca a medio camino, no vas a poder frenar? ¿Te has puesto a pensar, Carlitos? La verdad que no, Señor. Y vas a pensar, sí, entonces quité el pie del acelerador. Él no me estaba diciendo, frena, no. ¿Ya pensaste que puede haber una vaca a medio camino? Porque las vacas no dicen, no, aquí está la carretera, aquí no me puedo echar. La vaca se echa. ¿Sí o no? Entonces el Espíritu Santo me pregunta, ¿ya te pusiste a pensar? Porque si me lo pregunta después, me lo hubiera preguntado en el cielo, me hubiera dicho, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Sí o no? Esas preguntas son las que nos hace el Señor. Cuando tomamos una decisión equivocada, ¿qué andabas haciendo con esa persona? Eva le hubiera contestado, Señor, no creí que tuviera nada malo. Yo no creí que fuera malo. No creí que fuera peligroso. ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Ve la profundidad de esas preguntas que están vigentes todavía? Es Dios esperando que yo reconozca. ¿Sí? ¿Ya lo vio? Retroaliméntenme. ¿Ya lo vio? Es Dios preguntando, ¿y en qué estabas pensando? ¿Qué estabas haciendo viendo lo que te dije que ni siquiera fueras a comer? O sea, Él no dijo que no lo vieran, no dijo que no lo tocaran, pero al estar cerca de ahí, este no lo toques que le dijo a Adán es muy peligroso, porque Dios nunca nos prohíbe que toquemos. De otra manera yo no podría saludarlas a ustedes, hermanas. Cuidado, Carlos, ni las saludes, ni las toques, porque no, tócalas, abrázalas, salúdalas, pero no las codicies. ¿Ve? Pero Adán, queriendo proteger a su esposa, le dijo, sí, y dijo Dios que ni lo toquemos. Entonces dígale no a alguien, ¿y qué va a pasar? Ahí. Diga conmigo, eso soy yo. No te vayas a gastar este dinero, Gloria. No, mi amor, ¿qué va a pasar? Va a gastar por el famoso no. Y no es que seamos malos, el no me lleva. Entonces la pregunta para Eva sería, ¿qué te pasó, Eva? ¿Qué estabas haciendo por esos lugares? ¿Qué andabas haciendo ahí por Soyapango a las 11 de la noche? Buscando a un amigo. ¿Qué andabas haciendo cerca de ese bar de ahí del Metrocentro? ¿Qué andabas haciendo en el barrio de los homosexuales, muchacho? Ahora se te pegó. Estamos mal, ma. ¿Sí o no? Esas preguntas son muy profundas. ¿Qué te pasó con el dinero que te mandé? ¿En qué lo gastaste? O sea, Dios, hermano, no lo hace para apachurrarnos, es para que nosotros en la respuesta aprendamos de ese error, aprendamos a la siguiente oportunidad. Porque ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? Los vistió, los vistió, ¿se da cuenta? Al vestirlos les dice, bueno, los voy a vestir para que nadie los vea, les vea su vergüenza. Los voy a vestir para que nadie los vea humillados. Los voy a vestir para que nadie se dé cuenta de su error. Así que váyanse. Yo estaré con ustedes todos los días, pero esperando que esas preguntas despierten en mí una conciencia. Por ejemplo, en alguna ocasión yo cometí un pecado y lógicamente la pregunta es, ¿qué me pasó? ¿Cómo es que un pastor como yo, que predica esto, que conoce esto, que ha estudiado esto, pude haber hecho eso? Le dije a mi esposa, la verdad, cielo, no sé cómo fui capaz de hacerlo. O sea, no fue un pecado de homicidio, no, pero fue un pecado. Y la pregunta que ella me hizo fue la que hace el Señor. ¿Qué te pasó, Carlitos? No sé, mi amor. No creí que fuera a trascender tanto el asunto. ¿Alguien le ha pasado eso? Es la pregunta. Ahora, cuando yo hago esa pregunta, ¿qué sucede en mi corazón? Hay alivio, porque la pregunta me hace responder.
No lo sé todo, no lo puedo todo, no conozco todo. Y fui imprudente. Ahora vamos a ver Génesis capítulo 4, verso 9. ¿Estamos aprendiendo? Bueno. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Otra vez la misma pregunta. Él sabía que Caín lo había matado. Estamos hablando de Caín y Abel. Él sabía que lo había matado. Lo que Dios quiere enseñarle a Caín con la pregunta es, ¿qué te pasó que lo mataste, muchacho? ¿Qué esperaba Dios que Caín le dijera? A ver, ¿quién me lo traduce? ¿Qué manda? ¿Que le contara qué? ¿Sí? O sea, ¿qué te pasó? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué esperaba que Caín le dijera? Me enojé, Señor. No sé qué me pasó, me enojé. Y le di un golpe, pero no creí que se fuera a morir del sopapo. O sea, trate de ponerse en los pies de Caín. ¿Sí? Porque ahí hay un montón de enseñanzas, pero estamos desdoblando la pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Desdoblar la pregunta significa darle otro doblez. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Caín? ¿Dónde está tu hermano? Él esperaba que le dijera, Señor, perdóname, me enojé. Y le di un golpe y lo maté. Ahora, Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Cualquier cosa que usted haya hecho. La pregunta es, ¿qué te pasó otra vez? No sé, Señor, me enamoré. Perdí el sentido. Me dieron gusanitos en el estómago y me mareé y cuando yo vine a ver ya estaba casado. No sé si me estoy explicando, iglesia. Más que una prédica, estoy tratando de platicar con ustedes, abriendo estas cortinas para poder entender nuestra propia conducta. Posiblemente si a Caín le hubiera dicho la verdad, Señor, que perdí el control. Dios le hubiera dicho, no te dije airaos, pero no pequéis. Porque esa palabra no está en el Nuevo Testamento. Esa está siempre en la palabra de Dios. Caín sabía, enójate. No lo puedo evitar que te enojes, porque las pasiones implican la ira, el enojo. Pero ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. ¿Y qué hizo Caín? Se airó y pecó. Entonces tenga cuidado. Cuando pelee con su pareja, enójese, pero salga corriendo antes de pecar, porque lo va a matar. No estoy hablando de matarlo. Entonces el Señor dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Nuevamente vemos que la paciencia de Dios cubre el pecado, esperando que Caín le explique qué fue lo que vivió él. ¿Ve? Lógicamente Caín le hubiera dicho, Señor, que me sentí celoso porque tú aspiraste su aroma de su sacrificio y a mí ni siquiera me volteaste a ver. No justificar, porque no hay justificación. Es una explicación, ¿cómo decirlo? De desahogo. Dios lo que busca es que nosotros nos desahoguemos para evitar el estrés de la culpa, de la condenación. Por eso si usted ve, no mató a Adán, no mató a Eva y no mató a Caín. Al contrario, le dijo, nadie te va a tocar. ¿Se da cuenta? A los tres los perdonó, los revistió y toda la cosa, pero la pregunta de Caín también es muy interesante. ¿Dónde está tu hermano? Nuevamente vemos la paciencia de Dios para que Caín explicara su pecado. ¿Verdad? Sencillamente. ¿Qué pasó? No sé. ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Estoy enseñando bien? ¿Está usted viendo la magnitud de nuestras acciones? Dios siempre nos va a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermano?
Pero Caín se pone malcriado. Y aquí hay otra situación. Veamos el verso 10. Y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Otra vez? Primero le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Luego, como Caín se pone un poquito melindroso, ¿qué has hecho? Dios sabía lo que había hecho. Es Caín quien necesita saber qué hizo para haber caído en esa situación. Es usted, soy yo quienes necesitamos saber qué hicimos. Nos vamos al hospital de emergencia con la presión hasta arriba, la arteria llena de colesterol, y llega Dios y nos dice, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo en el hospital? Dios no va a decir, ajá, Shuko, comiste chicharrones, ¿verdad? No, Dios no va a decir eso. ¿Me estoy explicando? Y comiste mucha pupusa con pelos. No, Dios no va a llegar así. ¿Qué te pasó? Porque estás en el hospital. La respuesta obvia, perdóname, Señor, me descuidé en la comida. Se me pasó la mano con las pizzas, Señor. Y entonces, lógicamente, después de eso, ¿qué conciencia queda? A ver, ¿quién me explica? Yo no sé si mejor oramos y nos vamos, hermano. No siento 2 días. La pregunta, ¿qué estás haciendo en el hospital? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué manda? Me descuidé, Señor. ¿Y qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué fue el descuido que tuviste? Lo que necesito, fulanito, que estás enfermo, es que sepas, te voy a sanar. Te voy a dar para que pagues el hospital. ¿A cuánto asciende la cuenta? 2,000, Señor. ¿Por cuántas noches? No, 2 horas. Bueno, por mí no hay problema. Por mí no hay problema. Te voy a sanar y te voy a pagar la cuenta. Pero necesito que sepas por qué estás aquí. Eso, ¿qué has hecho? Significa, quiero que conozcas que lo que hiciste te trajo a esto. Por eso es que Dios es un Padre tan hermoso, que no solamente, Señor, caí en esto, perdóname, vaya, no hay problema, me sigue adelante. ¿Qué va a pasar más adelante? Lo vuelvo a hacer. A mí me apasiona esto, hermanos. Esto me abre unos panoramas tremendos. ¿Y quiere que le diga algo? Aún así no aprendo. Sigo metiendo las extremidades. Pero estas cosas que el Señor abre, cómo va quitando capa sobre capa y me va extendiendo la palabra, digo, qué tremendo, Señor. Le preguntas a Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué te llevó a esa situación? ¿Qué te empujó? ¿Qué pasión desordenada te llevó a esto? ¿Se da cuenta? Dios siempre, hermanos, nos va a preguntar para que le expliquemos, pero no para que le expliquemos, sino para que nosotros nos expliquemos. Entonces de ahí viene ahora la abuela y le va a decir a la nieta, ten cuidado. Cuando vayas a la universidad, ten cuidado. Cuando vayas al colegio, ten cuidado. Cuando conozcas a un muchacho, ten cuidado. ¿Qué es lo que yo hago con estos patojos? Tengan cuidado. Para que no tengan que responder la pregunta dentro de 10 años, ¿qué te pasó? Es que me mareé, Señor. Es que cuando yo la veía se me secaba la boca. Ah, bueno, está bien pues. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora me la voy a mojar siempre, Señor, para que no se me seque. Pues sí, pero ahora ya dejaste una secuela de cosas ahí atrás. ¿Sí o no? Yo aquí podría tocar una serie de cosas de alguien que se enamoró del profesor de física, ¿va? Porque yo no sé por qué las patocas siempre se enamoran del profesor de física. Y de ahí quedan choqueadas, quedan traumatizadas. Y a los 28 años no quieren enamorarse. ¿Y por qué? Es que desde chiquita me enamoré y me fue mal y toda la cosa. Pues sí, pero pida perdón. Limpie ese pasado y ahora vaya a no cometer el mismo error. ¿Ya lo veo?
Imagínate un empleado bancario que roba, va a la cárcel. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Si la ética bancaria dice que ese dinero no es tuyo, ¿por qué lo agarraste? Es la misma pregunta. ¿Qué hiciste? O sea, todo tiene una explicación humanamente y Dios lo sabe. No es solo decir, Señor, ay Padre, mira, cometí un error, perdóname. No, en ese momento hay un diálogo entre Dios y usted, para que usted aprenda qué va a ser la próxima vez. Bueno, ahora vamos a amarrar todo esto. Verso 10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso quiere decir, Caín, tú eres responsable de tu hermano. Su hambre está clamando a mí. Su necesidad me está clamando. Y para eso te puse como su hermano. Para que tú le soluciones el problema. No para que lo mataras. No para que lo mataras de pobre, de hambre, de frío, de desnudez. Yo puse a tu hermano Caín. Por eso, la pregunta de Caín, ¿cuál fue? Creo que es en el 11, vamos a ver. No, entonces el 9. 9, ¿verdad? Veamos el 9. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿Y qué responde Dios? Sí, claro que sí. Tú eres responsable de tu hermano. Ahora la pregunta que hace la parábola del buen samaritano. ¿Y quién es mi hermano? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Se da cuenta? Entonces aquí, hoy que venía en el carro, venía pensando en esta pregunta. Eso indica, tu hermano tiene hambre, tiene frío, tiene dolor, tiene necesidad y su clamor está llegando hasta mí y tú estás tranquilo, Caín. Estás como que sin nada. Porque Caín estaba tranquilo. El cadáver de Abel estaba por allá. Ahora trayéndolo a otro contexto es, tengo hermanos que están por allá, yo como que sin nada, orando, levantando las manos, y mi hermano tiene frío, tiene hambre, tiene sed, está cansado. Y la pregunta que viene aquí, otro desdoblez, o otro poco más atrás, es, bueno, Carlitos, ¿qué estás haciendo por tu hermano? Hoy en la mañana fuimos a caminar con mi esposa, y cuando regresamos, encontramos un sobre bajo la puerta de nuestra casa con una ofrenda. Y mi esposa la agarró y gloria a Dios, glorificó al Señor, toda la cosa y bendito Dios. Ok. A las 9 de la mañana tenía cita con el doctor. Y no teníamos para la consulta. Ahí estaba en el sobre. 2. Le mandaron un par de exámenes de sangre. No teníamos dinero. Ahí estaba el sobre. El Señor usó a un hermano de mi esposa para que sin saber lo que le venía, 2 horas después, pasara a la casa a dejar un sobre. Ese es hermano. La sangre, el hambre de tu hermano me está clamando y tú estás tranquilo, no haciendo nada. El frío de tu hermano. ¿Se da cuenta de qué está hablando el Señor ahí? Después de las famosas preguntas y todo, ahora anda a arreglar eso que hiciste. Y voy a hacer que nadie te mate, y le puso una señal, anda. Y lo que no hiciste con tu hermanito Abel, anda y lo haces con tus hermanos. Esa es la sanidad. Y para terminar, hay un verso que dice, dad, ¿y qué más? ¿Más recio? Dad y se os dará. Diga conmigo, dad y se os dará. Dios nunca se equivoca. Y nunca hay una letra de más, porque recordemos que la Biblia que nosotros leemos está en español, pero la verdadera Biblia está en hebreo. Y cada letra tiene que sumar exactamente la misma cantidad de número para que diga Jehová.
El otro renglón, la misma cantidad de números, aunque sean diferentes letras, siempre esto, más esto, más esto, una yod, una aquí, una allá, una lamed, dan por total Jehová. En cada línea, cuando se suma todo, dice Jehová, 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 dando a entender que la Biblia es la palabra de Jehová, de Dios. Quiere decir que cuando la Biblia pone primero, dad y se os dará, ¿qué es lo primero que hay que hacer? No esperar que me dé para dar, sino primero dar y se me dará. Pero ¿qué dice la lógica humana? Que primero me paguen, que primero me den, y conforme me dan, entonces, si eso lo pusiéramos en la Torah hebrea, ya nos sumaría Jehová. No nos sale. Porque dar tiene un valor y tiene otro valor, recibiréis o se os dará, es otro valor. Que sumando todo eso, dice Jehová. Pero si invertimos el orden, recibid y dad, ya no suma Jehová. Entonces, ¿por qué la sabiduría divina puso primero dad? Y después de esa acción, entonces se te dará. Para romper ese concepto humano. Entonces la pregunta, ¿por qué no has dado? ¿Cuál es la respuesta humana? Y Dios dice, yo no he dicho eso. Esa es tu teoría. La mía no es esa. La mía es primero dad. Y cuando yo vea que das, entonces yo te daré. ¿Se da cuenta cómo Bereshit el Génesis es tan misterioso? Tiene tanto misterio. Ahora que veo a Oli, me recuerdo aquel milagro que Dios hizo allá en Mexicanos cuando una muchacha de una iglesia se iba a casar y me dijo, pastor, me caso el sábado y no tengo cómo arreglarme. Y yo predicaba mucho de fe, todavía lo predico, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era un nivel más bajo. Le dije, ¿sabes qué? Reta a Dios, pruébalo. El sábado temprano camina por las calles de Mexicanos, ahí por tu cuadra, y algo va a ser Dios, algo va a ser Dios. Pero estoy seguro que Dios va a cumplir tu deseo de ir bien peinadita a tu boda, que era a las 4 de la tarde. A la semana que regresé a predicar a esa iglesia, creo que fue en el Taber de ahí de Mexicanos, me paró y me dijo, pastor, se cumplió lo que usted me dijo. Fíjese que yo salí bañada y toda la cuestión, y yo hice lo que usted me dijo. Yo caminé y había un salón de belleza que estaban examinando a sus alumnas. Y en ese momento iba pasando ahí y salió una muchacha y me dice, hey, usted me permitiría peinarla porque me están examinando. ¿Me da chance de peinarla para ver si mi maestra me pone la nota? ¿Y qué le dijo ella? Ah, peíneme, maquíeme, quíteme el bigote, todo lo que quiera. Y salió con su peinado. Asombrada porque Dios tiene dar. Ahora, pastor, pero yo no tengo dinero. No, pero tiene manos, tiene pan, tiene tortilla, tiene sonrisa, tiene salud. ¿Y usted por qué no lo saluda? Como Él no me saluda, salude. Dad no significa dinero, cheque, no, dad de lo que tienes. ¿Qué le dijo Pedro al cojo de la hermosa? Lo que tengo te doy. El otro quería dinero y Pedro le da sanidad. Entonces ese verso de dad y se os dará está íntimamente asociado a esas tres preguntas. Porque entonces la pregunta es, ¿y por qué no le diste? Es que no me han pagado. No te estoy hablando de dinero. ¿Por qué no le diste esperanza? ¿Por qué no le diste un consejo? ¿Por qué no le diste un abrazo? ¿Por qué no una sonrisa? Diga conmigo, nos falta mucho. Entonces, la primera pregunta, regresemos con Adán.
¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿En qué caíste? Explícame. Dame una explicación. ¿Por qué te endeudaste? ¿Por qué fracasaste en tu matrimonio? ¿Por qué estás navegando en aguas peligrosas? ¿Por qué estás a punto de reventar? ¿Qué te llevó a ese extremo? Lógicamente usted y yo no podemos responder como Adán. Es que la mujer que me diste, no. Saquemos a Eva. Ahora vamos con Eva. ¿Qué has hecho, Eva? ¿Qué andabas haciendo por ese lugar? ¿Quién te dijo que manejaras ese carro? ¿Por qué compraste esos aretes? Si yo ya te los tenía listos, ¿ahora qué vas a hacer con 2 pares? Yo ya tenía tus zapatos, ¿qué te pasó? ¿Por qué te apresuraste? Todo lo que encierra esa pregunta. Al único que no vamos a estudiar es a Satanás, no nos interesa. Porque Satanás diría, es que para eso fui creado, ¿ah? Ahí no hay para dónde. Es un mentiroso. Pero ahora vamos con Caín. ¿Qué hiciste con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Ya lo llamaste por teléfono? ¿Ya averiguaste si le pagaron? Tú tranquilamente ya tienes tu sueldo, hoy 16, pero ya averiguaste con el otro. Pasó el alfolí y no ofrendó. ¿No le has preguntado por qué? Mire, hermano, ¿usted no ofrenda por tacaño o porque no tiene? 1 o 2 ocasiones no he tenido para ofrendar. No es que sea pobre, no. Sencillamente que esas 2 veces. ¿Y qué he hecho? ¿Alguien ha estado sentado ahí? Yo se lo pongo a la mano. Algún hermano debe tener algo para que me dé. Y no sé quién, pero me ponen siempre un billete. Y me ponen algo ahí, agarro y lo echo. Y los bendigo. Porque eso que sea el pastor no quiere decir que yo ande nadando en dinero. Porque el dinero es un siervo, pero no siempre lo tengo. Pero sé que hay. Yo pongo la mano, confiando en que alguno de mis hermanos me va a dar para ofrendar. ¿Sí o no? Y si yo lo vivo, ¿por qué no lo vive usted? Tampoco vaya a venir todos los martes y los jueves y los domingos, pongo ahí, porque un tizón me van a poner al final. Ya nadie se va a sentar en esa silla, ¿va? Ahí se sienta el pidiche. Es que rápido nos vamos al árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿va? La inclinación. ¿Hemos aprendido algo esta noche? ¿Verdad? ¿Tienes problemas? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dejaste la llave dentro del carro? Sí, señor. ¿Y qué te pasó? ¿En dónde estaba tu cabeza? ¿Qué te pasó? ¿En qué estabas pensando cuando dijiste sí? ¿Llamaste a esa persona? Sí, señor, y ahora no sé qué hacer porque mira, ahora está necia. Me vas a ver, me vas a ver, me vas a ver. ¿Y ahora qué hago? Sí, pero ¿qué te pasó? Que solo le dije, me gustaría verte. Y yo nunca le dije dónde. Y ahora me está fastidiando. ¿Y qué dice uno? O la matas o me mato, no sé qué hacer. Me está acorralando. Esas cosas nos pasan, hermano. No crea que nosotros los hombres no jugamos con el pecado. Me gustaría conocerte. Ah, la otra ahí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y empieza. Y luego consigue el teléfono de su esposa. Hermana, dígale a su esposo que cuándo me va a conocer. Hermano, ¿y ahora qué? Señor, ¿qué hago? ¿Y para qué abriste tu bocota? ¿Qué te pasó? Señor, creí que no. Creí que no le iba a llegar el WhatsApp. Uf, Yulito. Tanta cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pasó? ¿Qué le pasó a usted? ¿Dónde está? ¿Por qué estás alejado de mí? ¿Por qué descendiste, Adán, si yo te tenía arriba? ¿Qué te pasó? ¿Por qué bajaste de nivel? Amén. Dicen gloria a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos. Gracias por esta plática, Señor, que nos has permitido disfrutar, pero también para abrirnos un horizonte de preguntas que tú nos haces día tras día. Ayúdanos a aprender de nuestros errores, de aprender, Señor, de lo que hemos hecho en el pasado
para no repetir el futuro. Ahora te rogamos que nos ayudes a arreglar lo que nosotros hemos desarreglado. Te bendecimos, llévanos a casa en paz.